Bien, tenemos el rectificador de onda completa con un capacitor como filtro. El circuito está formado por la conexión a la línea de corriente alterna, en este caso de 100 volts, 120 volts 60 Hz, con un transformador que en el devanado del secundario tiene tap central, por lo cual nos vamos a apoyar en diodo 1 y diodo 2 para obtener el rectificador de onda completa. El voltaje que nos proporciona este rectificador lo vamos a filtrar con un capacitor y proporcionar la señal de salida a la resistencia de carga. Para este caso, cuando tenemos el diodo, el circuito rectificador de onda completa, pues resulta que la frecuencia de la señal ahora ya no es de 60 Hz, ahora nuestra frecuencia es de 120 Hz. Por lo tanto, el periodo es de 8.3333 milisegundos. Con esto, el cálculo del capacitor nos queda la fórmula como la corriente pico que vaya a circular que multiplica al periodo, es decir, al intervalo de tiempo en el cual hay energía, y esto lo vamos a dividir entre el voltaje de rizo. Otra fórmula que se nos presenta es la siguiente. Bueno, esta es una fórmula. La otra fórmula que debemos considerar es el voltaje ya de corriente directa va a ser igual a el voltaje pico que multiplica a 1 menos 2 veces la frecuencia por RL por el capacitor, y a esa multiplicación de 2 veces la frecuencia por la resistencia de carga por el capacitor le vamos a sacar el inverso. Y con esto vamos a sacar el valor de la corriente directa. Para cuando tenemos la rectificación de onda completa, en este caso no con el apoyo de dos diodos, nuestro voltaje de rizo se queda con la fórmula voltaje de rizo igual a el voltaje pico que tenemos del circuito por la frecuencia, por la resistencia de carga, por el valor del capacitor que hayamos calculado. Esta es la otra fórmula a considerar. El caso de la corriente del diodo, para el caso de la corriente del diodo, pues tenemos que la corriente que va a circular en cada diodo va a estar dado como el voltaje de corriente directa entre el valor de la resistencia de carga que multiplica a la división de pi entre la raíz cuadrada de 2 veces el voltaje de rizo, 2 veces el voltaje de rizo, dividido entre el voltaje de pico inverso. Ya sabemos que el voltaje de pico inverso simplemente es el voltaje pico. A esto le sacamos la raíz cuadrada. Y esa es la fórmula con la cual vamos a determinar la corriente que va a estar circulando a través del diodo. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo plantea que tenemos que diseñar, ejemplo, diseñar un circuito rectificador de onda completa
con un capacitor como filtro. Con un capacitor como filtro. Muy bien. El circuito es este. Otra vez les recuerdo, es el transformador conectado a la línea de corriente alterna. Nos apoyamos en un par de diodos. Dado que tenemos un transformador que en el secundario tiene tap central, se filtra con un capacitor y se aplica el voltaje y la resistencia de carga. Ese es el circuito. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Vamos a ponerle aquí datos. Vamos a considerar que tenemos la resistencia de carga igual a 100 ohms, que el voltaje de mi transformador es de 12 voltios y que el voltaje de rizo es de 100 milivolts. Bien, para el caso del voltaje de pico, el voltaje pico, vamos a iniciar. Para el voltaje pico debemos multiplicar, bueno, que va a ser mi voltaje RMS multiplicado por la raíz de 2. Tenemos los 12 voltios RMS por la raíz de 2. Y eso nos debe dar un aproximado de 16.97 voltios. Bien, vamos a calcular mi voltaje M. Este voltaje pico se presenta eh, para cada diodo, en cada semiciclo de los devanados que tenemos de mi transformador en el secundario, ¿sí? Con respecto a el tap central. El voltaje pico que va a ver el capacitor, pues es mi valor Bm. Y Bm lo vamos a considerar como que es el voltaje pico menos el voltaje de cada uno de los diodos. Vamos a considerar que Bm es 16.97 volts menos los 700 milivoltios. Y eso me da 16.27 voltios. Eso es Bm. Bien. ¿Cuánto vamos a tener de voltaje de corriente continua? Que ya sería corriente directa porque está filtrada. DO va a ser igual a Bm menos el promedio del voltaje de rizo. Esto es 16.27 ¿sí? Que eso es Bm, voltios, menos los 100 milivoltios entre 2. Y eso nos debe dar 16.22 voltios. Para este circuito, ese va a ser ya mi voltaje de corriente directa. A los 16.27 voltios le voy a restar 50 milivoltios y nos da 16.22. Muy bien, ahora vamos a pasar a calcular la corriente de salida, que es la corriente, el amperaje ya de corriente directa.
Lo vamos a hacer con la fórmula I.O. entre el voltaje ya de corriente directa entre el valor de la resistencia de carga. Y es el valor que acabamos de calcular, los 16.22. Entre el valor de la resistencia de carga, que son 100 ohms. Que son los datos que está aquí en el ejercicio. Muy bien, si dividimos los 16.22 entre los 100 ohms, resulta que tenemos 162.2 miliamperios. Muy bien. Vamos a calcular el capacitor. En el caso del cálculo del capacitor, vamos a considerar que la fórmula es capacitor que igual a el voltaje pico entre el valor de la frecuencia por la resistencia de carga por el voltaje de rizo. En este caso nuestro voltaje pico es 16.97 voltios. Es el voltaje pico aquí, no es VM. 16.97 voltios que multiplica a los 120 Hz por el valor de la resistencia de carga, que son 100 ohms, y lo multiplicamos por el voltaje de rizo, que son los 100 milivolts. Si hacemos esa operación, resulta que el capacitor, multiplicamos 120 Hz, 120 por 100 ohms, por 100 miliamperios. Muy bien, en este caso aquí lo que voy a hacer es sacar el inverso y multiplicar por 16.97. 6.97. Ya está. Y tenemos que nos da 14.141.666 es periódico, microfaradios. 14.141. Es un capacitor enorme, bastante grande. Para el caso del voltaje del capacitor, el voltaje que debe soportar el capacitor, pues es 2 veces el voltaje pico. Y pues multiplicamos 2 por 16.97 voltios. Esta cuenta ya la hemos hecho y nos da 33.94 volts. Para el caso de cada uno de los diodos, es voltaje pico inverso, voltaje de pico inverso de los diodos, y cada diodo debe soportar lo que es 2 veces el voltaje pico, que son los 2 por los 16.97 voltios, y es igual a 33.94 volts. Nos falta saber la corriente pico que se va a estar haciendo circular. Perdón.
Nos falta calcular el capacitor con la opción B. ¿Ok? El capacitor también se puede calcular con otra operación. Vamos a ponerlo. Y recuerden que la corriente pico, es decir, la corriente máxima que va a estar circulando a través de la resistencia de carga, pues es voltaje pico entre resistencia de carga, y eso me da 16.97 voltios entre 100 ohms. Esto me debe dar un aproximado de 169.7, perdón, aquí es nuestro BM. Bueno, no, porque es el caso extremo. Sí, lo vamos a tomar así. O sea, nuestro caso extremo de voltaje son los 16.97 voltios. Lo hacemos para ese valor, 169.7 voltios. Permítanme. Ahora sí, 169.7 voltios. Lo vamos a dividir entre los 100 ohms. Muy bien, la corriente pico de corriente directa, o sea, la corriente máxima que puede circular, es de 169.7 miliamperios, por lo que vamos a sustituir en la fórmula que dice que el capacitor se puede calcular con la ecuación la corriente pico que va a circular a través de mi carga por el periodo, corriente pico por el periodo, y eso lo vamos a dividir entre el voltaje de rizo. Muy bien, ponemos los 169.7 miliamperios que multiplica a los 8.333333 milisegundos y lo dividimos entre los 100 milivolts. Muy bien, hacemos la operación. Escribimos 169.7 miliamperios. Lo multiplicamos por los 8.33 milisegundos. Y el resultado lo dividimos entre 100 milivolts. Resulta que con esta ecuación el capacitor nos da 14.141.61 microfaradios, que es un valor muy similar a lo que habíamos obtenido hace un rato, que dio 14.141.66. Muy bien. Y ahí quedó el ejercicio completo. Vamos a poner una nota. Nota. Se recomienda que el voltaje de rizo no exceda el 5% del voltaje de salida de corriente directa. Muy bien, en este caso nuestro voltaje de salida que tenemos aquí calculado es de 16.22 voltios. El 5% de 16.22 serían 811 milivoltios aproximadamente.
Y estamos cumpliendo la regla de diseño porque para este caso se está planteando un voltaje de rizo de 100 milivoltios. De acuerdo a esta nota, este circuito podría llegar a tener, y sería válido, un voltaje de rizo de hasta 811 milivolts, que es grandísimo, pero por cuestiones de diseño se puede considerar que sería un valor válido. Muy bien. Y así queda este caso.